Analía Romero nació en Rosario, el 1 de diciembre de 1971. Su infancia transcurrió casi sin problemas. La miopía fue descubierta recién en la escuela primaria porque le costaba ver el pizarrón cuando la sentaban lejos y se acercaba mucho a las hojas para leerlas. Antes, ella y su familia creían que solo era torpe, se golpeaba seguido y le costaba agarrar las cosas con facilidad. A pesar de ver poco, ya con anteojos y todo, se subía a los árboles, trepaba paredones y corría. Era físicamente muy activa y vivía con moretones. Los anteojos eran grandes, gruesos y de marco negro. No existían los lindos diseños que se ven hoy en día. Sin embargo, no acusa de haber sido maltratada ni discriminada por eso. De tanto ir a ópticas y a consultorios oftalmológicos, cuando terminó la secundaria estudió técnico superior en óptica en la Universidad de Rosario, que funciona en turno nocturno. La facultad quedaba cerca de la casa y por eso iba y venía caminando, y ahí empezó a tener problemas graves porque se llevaba puestas las mesas y las sillas de los bares que estaban en la vereda. Toda la vida se había llevado las cosas por delante y estudiando supo que era por la falta de campo visual. Se recibió, se especializó en contactología y estudió el posgrado en baja visión. Ya empezaba a tener muchos problemas para ver. Decidió operarse y le pusieron lentes intraoculares. Eso ayudó momentáneamente, pero no fue una solución definitiva. Por motivos de la miopía, tenía una degeneración de la retina. El llamado de las ballenas. Analía es una mujer soñadora. Su amor por las ballenas y el mar siempre estuvo en su vida y decidió irse sola a Puerto Madryn. En esos 6 años que estuvo ahí, sufrió, por su disminución visual, todos los problemas y los maltratos que no había tenido hasta ese momento en su querida ciudad natal. Le costaba reconocer que tenía problemas en la vista. Recibió burlas y discriminación trabajando como repositora externa de varios supermercados. Se le caían algunas cosas o se acercaba demasiado los productos a la cara para ver la fecha de vencimiento. Tanto hombres como mujeres hicieron correr la bola de que se drogaba porque a veces saludaba y a veces no. Es que a veces veía y a veces no. Se perdía o se desorientaba. En el mismo periodo, su novio, jefe de área de uno de los supermercados, también lo humillaba y vivió en carne propia la violencia de género, aunque en ese momento no tenía ese nombre. La cercanía a las ballenas no fue suficiente para ser feliz. Se quedó sin trabajo después de dejar el jefe porque la engañaba y la hizo echar. Sin embargo, no le alcanzó con eso, no la dejaba en paz y la perseguía. Ella tenía el título de óptica, pero veía muy mal. ¿Iba a ir a pedir un puesto en una óptica? Sobre los trabajos que ofrecían en el diario como moza, sabía que no iba a poder. Sentía que no le daba para cumplir con las expectativas de ningún trabajo y así decidió irse. Ya no podía vivir. Su ex no la dejaba tranquila y con un amigo, que hoy es su pareja, decidieron cambiar de localidad. Con su indemnización y el oficio de él, chocolatero, se fueron a probar suerte al Bolsón con una chocolatería. Y ahí están, desde hace 18 años. Se fue al Bolsón con Néstor como socios, no eran todavía pareja, y empezó a notar que veía cada día menos. Estaba perdiendo la vista de una manera abrupta. Él se daba cuenta, pero ella no decía nada porque le daba vergüenza. ¿Vos no ves? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no ves? Hay que tratarte eso, dijo Néstor, y empezaron el periplo de oftalmólogos por todos lados, de visitas a médicos en Esquel y en otras provincias, hasta que en Mendoza, en el mismo instituto Saldívar, donde antes la habían operado, le dijeron que tenía retinosis pigmentaria. Ella había estudiado el tema y sabía lo que era. Optaron por seguir con un tratamiento que no funcionó y no había más que hacer médicamente hablando. Entonces se casaron y decidieron agrandar la familia. Al principio Analía no quería, pensaba que iba a ser una carga. Creía que su hijo o hija se le iba a perder y ella no iba a ser capaz de saber dónde estaba. Pensaba que se iba a ensuciar y no iba a saber cómo limpiarle la carita. Se imaginaba que iba a poder estar metiendo los dedos en el enchufe y ella no iba a darse cuenta. Todas esas cosas se le planteaban. Su marido siempre fue un tipo muy práctico, nunca para él fue un drama. Néstor tomó siempre el tema como una circunstancia más de la vida, y así nació Mora, la primera hija, que fue el sol de la vida de Analía. Mora le demostró que ella estaba equivocada en todo.
Mora le hacía la vida fácil y feliz. Con meses de vida le agarraba la mano y se llevaba el chupete a la boca, o Analía le acercaba la cuchara con la comida y ella con la boquita la buscaba. Mora tenía 1 año y 4 meses y le decía cuándo había que cruzar la calle. Su primer hija fue quien lo ubicó en el centro de la tierra y toda la depresión que ella tenía hasta el momento por perder la vista fue transformada. Y tanto es así que cuando Mora cumplió 3 años y medio buscaron a Sol y entre las dos la pusieron en vereda. Le pusieron el riel para que ella ande. Hoy Mora tiene 16 y Sol 13. Analía no quería que ella estuviera una madre triste ni ser una carga y cuando Mora tenía 6 años se dio cuenta de que se preocupaba demasiado por ella. La llevaba a lo de una amiguita, por ejemplo, y se quedaba mirando por la ventana para ver cómo se iba caminando sola por miedo a que se tropezara o a que se cayera. Ese fue el impulso para que Analía empezara a usar el bastón. En ese momento andaba a los ponchazos. Tenía 38 años y el bastón no solo no la inhibió, sino que tomó confianza y años más tarde empezó a correr. Analía Romero, en realidad, corría desde antes. Toda la vida corrió. Desde los 13 años hasta los 30 corrió. Cuando vivía en Madrid corría y eso le salvó la psiquis. Todos los días salía a correr, pero nunca había participado en una carrera y entonces en el Bolsón, con un marido cariñoso, 2 hijas y una chocolatería, funcionando, empezó su carrera de maratonista. Su primera carrera unía Villa Langostura con San Martín de los Andes participando en el equipo de ciegos. Hizo 10 kilómetros y cada uno hacía una posta hasta completar toda la distancia y ahí conoció a corredores increíbles. Para ella eran héroes, gente que corría maratones que parecían imposibles. Ahí se dio cuenta que ese era el ambiente en el que quería estar y no paró de correr nunca más. Hoy, además de correr, tiene un programa de radio y trabaja en el Bolsón en el área de educación inclusiva, en un equipo que capacita a docentes para que tengan la preparación suficiente para tener en sus aulas chicos y chicas con discapacidad, cualquiera que sea. Hace posgrados a la vez que se capacita para ejercer un buen manejo del uso de la voz para su programa de radio. Hace 8 años que está al aire, también como una manera de concientizar, y es parte de ADIVI, Amigos con Discapacidad Visual de la Comarca Andina, un grupo que ya lleva 13 años trabajando. El sonido del mar y la radio. Después de mucho tiempo volvió a Madrid y otra vez se encontró con las ballenas. Ya no las pudo ver, pero las escuchó. Incluso corrió en esa ciudad una carrera que se llama Aventura Franco-Austral, que se corre todo por la zona del Doradillo, donde siempre están las ballenas, y las oyó con más fuerza que nunca, y así pudo hacer las paces con Puerto Madryn. Pudo volver a entrar a un supermercado sin que le doliera el estómago. No fue fácil abandonar la lucha para recuperar la visión, pero después entendió que lo que le tocó en esta vida fue perder la vista, y que con eso tenía que hacer algo bueno. ¿Qué puedo hacer con esto?, se dijo. ¿Cuál es el sentido de perder un sentido?, se preguntó, y encontró la respuesta. Apaga la luz y verás. Se llama el programa de radio en donde hace concientización y su rol es ayudar en la inclusión educativa en un lugar donde las personas con discapacidad no se sienten capaces porque no las hacen sentirse capaces. La inclusión educativa es como un sí. Las personas con discapacidad rara vez hacen una formación terciaria ni universitaria porque son tantas las barreras que a duras penas logran terminar el secundario. Ese es su trabajo actual. Cambiar esto. Las personas con discapacidad tienen que saber que son capaces. Tienen que estudiar con la accesibilidad adecuada y cumplir los objetivos que no son ni más ni menos que aprender y tener una visión de futuro. Que el día de mañana puedan elegir un trabajo y no conformarse con los puestos estigmatizantes que muchas veces le brindan como única alternativa. Correr con ella. Se acuerda de un no muy grande que recibió. Ella quería correr los 21 kilómetros, pero a gatas había corrido 10 en grupo con discapacidad, más que nada intelectual. Tenían la costumbre de tratar a las personas así y a decidir en su lugar. Analía quiso hacer una media maratón, 21 kilómetros, y le dijeron que no iba a poder, que iba a llegar última, que iba a tardar entre 3 y 4 horas, que no era para ella. Personas que se dedican a la educación física con gente con discapacidad le dijeron eso. No era un grupo de ciegos específicamente, no había ninguna persona ciega en ese momento, y ella respondió ese no, contundente, con un sí rotundo. No importa si llego última, les decía, no importa que tarde 3 o 4 horas. Yo lo quiero hacer, insistió. No, vos no vas a poder. ¿No voy a poder?
Buscó otro guía, alguien que la acompañara a correr esos 21 kilómetros. Se corría en Esquel, en el Parque Los Alerces. Publicó el pedido en Facebook. Apareció un corredor del Bolsón y le dijo: yo te acompaño, vamos. Y corrió sus primeros 21 kilómetros y tardó 1 hora con 47 minutos. Se acuerda patente. Hizo podio entre convencionales, porque ahí no hay categorías para personas con discapacidad. Era un podio con 3 chicas convencionales que veían y demostró que sí podía correr 21 kilómetros, y entonces hizo 42 kilómetros varias veces y después los 100 kilómetros del cruce de los Andes. En Buenos Aires corrió 42 kilómetros 4 veces y en Rosario también una vez. Para ella esa carrera fue importante porque es su ciudad y durante el recorrido pasó por el secundario donde ella había ido, pasó por los parques donde jugó en su infancia, incluso pasó por el cementerio donde está su papá. La primera vez que corrió 42 kilómetros fue en Buenos Aires. Su guía se lesionó en el kilómetro 30. Quedó en plena autopista con el guía tirado. Quedaban 12 kilómetros y a esa altura la gente está agotada y pensó que se le terminaba todo. Pero pasaron lo que ella llama los ángeles de la maratón, que era un grupo de corredores de un equipo. Eran 4 corredores que jamás habían guiado en su vida, ni siquiera se lo habían imaginado, y su guía le gritó: ¿pueden ir con ella? Y la fueron guiando un tramo cada uno, y el día de hoy uno de ellos es uno de sus más queridos guías. Fue una experiencia increíble que sucedió acá en Buenos Aires, donde mucha gente piensa que las personas están más en la suya, y sin embargo, ante una dificultad de su guía, que vale aclarar que era un excombatiente de Malvinas, aparecieron otros 4 héroes que le salvaron la carrera. Su último logro fueron los 100 kilómetros del cruce de los Andes en diciembre de 2019 y enseguida se vino la pandemia. Su historia, sin embargo, aún no termina y merece atención porque cuando una persona ciega corre, lo más probable es que también vuele.